Ya, súper. Comenzamos entonces. Bueno, vamos a dar entonces inicio a la segunda clase, ¿ya? Que corresponde a reproducción de porcinos, ¿ya? Dentro de esta clase vamos a ver distintas temáticas. Vamos a analizar lo que es la fisiología de la reproducción en cerdas, lo que compone al núcleo genético de un plantel porcino, técnicas de inseminación artificial, el manejo ginecológico de la hembra, parto, manejo farmacológico del lechón y por último una discusión para cerrar la presentación. ¿Ya? Bueno, recuerden que si tienen alguna duda en particular, la podemos ver, la podemos ir conversando. La idea es que puedan disipar cada una de las inquietudes que puedan tener. ¿Ya? Partimos analizando el ciclo reproductivo de la hembra porcina. Bueno, desde el punto de vista de la reproducción, la hembra porcina es considerada como una poliéstrica típica de 21 días. Eso quiere decir que es una hembra que presenta varios celos, varios estros, y que estos tienen una diferenciación de presentación de días, de 21 días, entre un celo y otro. ¿Ya? Ahora, la característica principal que tiene este ciclo reproductivo es que es similar a la hembra bovina, es decir, son poliéstricas típicas que no dependen de factores de estacionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no dependen, por ejemplo, de la estimulación del fotoperiodo ni como estímulo lumínico ni como una baja en luminosidad. Recordemos que existen poliéstricas que son estacionales, es decir, hay algunas especies que son poliéstricas de días largos y poliéstricas de días cortos. Con el caso, por ejemplo, de los pequeños rumiantes, son hembras que van a entrar en celo cuando los días son más cortos, las horas de luz son cortas, ¿ya? Y son inducidas a través de los aumentos de melatonina. En el caso de las yeguas, por ejemplo, son poliéstricas de días largos, es decir, a medida que aumentan la cantidad de horas de luz y disminuyen la melatonina, por lo tanto, inician celo. En el caso de las hembras porcinas y las bovinas, no interactúa el fotoperiodo, solamente ellas van a entrar en celo cada 21 días cuando las condiciones de ciclo hormonales estén dentro de la normalidad y cuando tengan una composición en cuanto a condición corporal adecuada. Era lo que hablábamos en la clase anterior, que si bien habían varios factores que actuaban, aquí en este caso las condiciones corporales son fundamentales para que las hembras puedan hacer ciclo reproductivo, ¿ya? Condiciones corporales adecuadas, y me refiero en una escala británica de 1 a 5, estamos hablando de que los encastes deberíamos enfrentarnos con condición corporal de 2,5. Pero en las hembras porcinas, además de la condición corporal, también hay un fenómeno muy que se mide generalmente a nivel de lomos con ultrasonido, ¿ya? Y lo ideal es que tengan más de 2 centímetros de espesor de grasa dorsal. Y eso tiende a hacer, se condice directamente con la cantidad de leptinas que van a estimular la funcionalidad o la liberación de GnRH por parte del hipotálamo, ¿ya? Entonces es importante el espesor de grasa dorsal en el caso de las cerdas. Y lo otro también que es importante es lograr la madurez zootécnica, que ya vamos a hablar más adelante. Si bien existen ovulaciones que pueden comenzar con edades tempranas, eso no significa necesariamente que la hembra esté preparada desde un punto de vista físico para enfrentar una preñez, ¿ya? Entonces, de ahí existen dos conceptos. Uno que es la madurez fisiológica, que es que ya maduran, ¿cierto?, los gametos femeninos y comienza estos ciclos reproductivos, pero lo otro también es cumplir con la madurez zootécnica, es decir, que tenga las condiciones corporales adecuadas para que tenga un éxito tanto en el encaste, en la fase reproductiva, pero también en el éxito de los porcentajes de medición que corresponden, por ejemplo, a la cantidad de
nacidos y la cantidad de destetados. Bueno, dentro de este ciclo poliéstrico de 21 días de la hembra existen varias fases y tenemos por un lado el proestro, el estro, el metaestro y el diestro, ¿ya? Cada una de estas fases tienen particularidades, en secreciones hormonales. Pero para hacerlo mucho más fácil, este ciclo completo lo vamos a dividir en dos, en una fase folicular y en una fase luteal. La fase folicular, ¿cierto?, se caracteriza porque el dominio lo establece el folículo y por lo tanto desde el punto de vista hormonal va a estar dominando los estrógenos. Y contempla tanto el proestro como el estro. Mientras que en la fase luteal, el predominio va a estar establecido por una estructura llamada cuerpo lúteo, que va a secretar progesterona, por lo tanto, desde el punto de vista hormonal, va a estar dominando la progesterona. La progesterona genera un feedback negativo hacia el hipotálamo para establecer, ¿cierto?, una supresión de los movimientos de la GnRH, por lo tanto, de mantener las ondas foliculares al mínimo. Y por lo tanto, se produce esta fase luteal que va a durar alrededor hasta el día 19 para posteriormente, si es que no hay reconocimiento fetal por parte del interferón tau, ¿cierto?, vuelvan al ciclo a través de la producción de prostaglandina F2-alfa, que tiene una acción luteolítica para eliminar la acción del cuerpo lúteo y por lo tanto desaparecer la acción de la progesterona a través de ese feedback negativo hacia el hipotálamo, comienza, ¿cierto?, a aumentar la fase folicular, ¿ya? Eso es lo que ustedes conocen como el eje hipotálamo hipofísico anal, que me imagino ya lo han hablado, con sus respectivos feedback positivos, feedback negativos, feedback largo, feedback corto, etc. Y entendemos los feedback positivos como cuando existen estimulaciones que van a dar el accionar necesario para que las hormonas comiencen a secretar. Entonces, por un lado tenemos el hipotálamo, que tiene un feedback positivo, hacia la hipófisis a través de la GnRH. Esa hipófisis anterior se estimula a través de esta GnRH para que aumente la FSH, que también tiene un feedback positivo hacia el órgano objetivo, que en este caso vendría siendo el ovario, ¿cierto? Y posteriormente, una vez que la que hablábamos también exactamente muy similar, se hace el reclutamiento, la selección y la dominancia, rollo de los otros, a través de feedback negativo corto desde la ovario hacia la adenopófisis, ¿ya? Y por lo tanto, también tenemos un desarrollo posteriormente del cuerpo lúteo que va a producir un feedback negativo largo hacia el hipotálamo para regular de forma hormonal la fase luteal y evitar que estos sigan presentando movimientos foliculares y en cierta forma se establezca lo que es el ciclo de 21 días, ¿ya? Bueno, en este caso, aquí tenemos, y ustedes pueden observar, ¿cierto?, una serie de elementos. Por un lado tenemos la progesterona y por otro lado tenemos el estradiol. Y obviamente ustedes pueden ver que la progesterona va a estar mucho más alta a partir del día 5 prácticamente. A ver si lo puedo acá. A partir del día 5 del ciclo estral, la progesterona comienza a aumentar y el estradiol comienza a disminuir. Siempre actúan como forma antagónica. Yo les llamo como un efecto, un poco efecto balancín, ¿ya? Cuando la progesterona aumenta, los estrógenos disminuyen y al revés, cuando los estrógenos aumentan, cuando la progesterona aumenta, los estrógenos disminuyen y al revés, cuando los estrógenos aumentan, la progesterona va disminuyendo, ¿ya? Entonces, en cierta forma, se van creando estas alzas que van a dar origen posteriormente al desarrollo estrogénico hasta que llega a un pic preovulatorio, que es prácticamente el estro,
y es en el estro donde va a actuar la LH para romper ese folículo, de manera de que se exteriorice el gameto femenino y quede un antro folicular, el cual va a ser llenado por células de la teca y la granulosa, que van a aumentar su irrigación sanguínea, van a cementar este antro folicular hasta formar una estructura de cuerpo lúteo, ¿cierto?, que va a producir a partir del quinto día de gestación, perdón, al quinto día de la fase luteal, va a producir progesterona, ¿ya? Bueno, hay variaciones en el ciclo reproductivo y hay resultados reproductivos del cerdo doméstico versus el jabalí. Por ejemplo, el número de cuerpos lúteos, en el caso de los cerdos domésticos, hay mayor ovulación, hay mayor tasa ovulatoria con respecto al jabalí, y por lo tanto hay mayor cantidad de números de formación de cuerpos lúteos. Esto quiere decir que, en otras palabras, el cerdo doméstico es mucho más prolífico que el jabalí. En cuanto a las mortalidades embrionarias, estas son mayores en el caso de los cerdos domésticos que en jabalí. Duración de la gestación son muy similares, el tamaño de camada es mucho más prolífico la cerda que el jabalí, y el número de partos por año estamos trabajando con mucha más optimización, 2,5 partos por hembra año en el caso de los cerdos, y en el caso de los jabalí 1 a 2 aproximadamente, ¿ya? Con respecto a la endocrinología reproductiva, en este caso de la cerda, no voy a entrar en mayor detalle porque ya ustedes esto lo han visto en otras clases, ¿ya? Y también lo acabamos de mencionar en la clase de la mañana con respecto a aves, que es el funcionamiento del eje hipotálamo hipofísico gonadal. Entonces, yo creo que lo hemos repetido bastante y ya la mayoría de nosotros ya entendemos el funcionamiento, cómo es la interacción. Solamente recalcar algunas hormonas que son generadas directamente a nivel reproductivo en el caso de la hembra, y tenemos entonces hormonas primarias y secundarias. ¿Cuáles son los elementos anatómicos que van a producir funcionalidad hormonal? Tenemos al hipotálamo, a la hipófisis, las gónadas, el útero y la placenta. El hipotálamo produciendo GnRH o factor de liberador de gonadotrofina. La hipófisis, por un lado, tanto adenohipófisis, liberación de gonadotrofinas, como son la hormona folículo estimulante, FSH, la LH, hormona luteinizante. También tenemos la prolactina y, en el caso de la neurohipófisis, la oxitocina, que tiene una funcionalidad de contractilidad a nivel uterino y también de estimular, ¿cierto?, los receptores que se encuentran a nivel de las glándulas mamarias. Por otro lado, tenemos las gónadas, ¿ya?, en cuanto tanto masculinas como femeninas, que son, en el caso de los ovarios, son glándulas mixtas, porque tienen la capacidad de tener una función exocrina por la liberación de gametos y una funcionalidad endocrina, en la cual produce 3 hormonas: estrógeno, progesterona y las inhibinas. Por otro lado, tenemos el útero, que produce también una hormona luteolítica, que es la prostaglandina F2-alfa, y la placenta, que a partir de un cierto mes, también tiene, además de la función protectiva del embrión, tiene una función también endocrina, que es la de producir progesterona placentaria, ¿sí? En cuanto a las estructuras hormonales, tenemos polipéptidos, entre ellos la mayoría de muchas hormonas, pero las de mayor importancia que tienen que ver con la funcionalidad reproductiva, tenemos la adenocorticotrófica, que es la que se estimula para producir entonces cortisol y ser el mecanismo inicial de parto. Tenemos la oxitocina, la prolactina y la relaxina. Por otro lado, también tenemos estructuras hormonales en base a complejos glucoproteicos, como son las glucoproteínas, dadas por la FSH, folículo estimulante, la LH o la luteinizante, ¿cierto? Ambas gonadotrofinas, la TSH, y por último tenemos la gonadotrofina coriónica equina,
o gonadotrofina coriónica humana, que es el símil, es muy similar a la equina, ambas tienen efecto de gonadotrofina. La diferencia es que una actúa más rápida que otra, en el caso de la humana, actúa mucho más temprano que la gonadotrofina coriónica equina, ¿ya? Esta gonadotrofina, en el caso de la especie humana, por ejemplo, sirve para detectar preñez o embarazo, y nosotros lo utilizamos en el caso de los animales para producir cuando buscamos una superovulación o cuando estamos haciendo un tratamiento de sincronización de celo con anestro posparto, que muchas veces los anestros pospartos tienden a ser de baja fertilidad, porque hay un efecto de amamantamiento que impide la funcionalidad normal del eje hipotálamo hipófisis, y por lo tanto muchas veces nosotros podemos hacer una sincronización de celo y podemos obtener manifestación de celo en las hembras, pero el que tengamos una manifestación de celo no necesariamente es indicativo de que esa hembra está ovulando. Entonces, generalmente si nosotros tratamos un anestro posparto, dentro del protocolo de sincronización que se utilizan muchas veces los progestágenos o los estradioles, podemos utilizar gonadotrofina coriónica de manera de aumentar esta ovulación. Ahora, también la ovulación va a depender de otros factores en el caso de esta especie. Tanto las cerdas como los pequeños rumiantes, ya sea cabras y ovejas, responden muy bien a un efecto que es el flatching. ¿Y qué es el flatching? Es un aumento de los planos nutricionales al doble de su ración 15 días previo a la monta, al encaste o la inseminación artificial y 15 días posteriores. ¿Y qué es lo que se busca con el efecto del flatching? Es aumentar la tasa ovulatoria. Entonces, cuando yo doy un aumento en los planos nutricionales, responden con mayor tasa de ovulación y por lo tanto puedo tener mayor prolificidad o mayor producción de gametos, ¿ya? Que en este caso responden bastante bien estas especies. No así los bovinos, que si bien se establece una mayor confiabilidad, ¿cierto?, en la producción, pero no es que se traduzca mayor tasa ovulatoria. También, por otro lado, dentro de estas estructuras hormonales tenemos los esteroides, que de ellas la más importante y que tienen que ver, o sea, todas son importantes, pero la que tienen que ver con la funcionalidad reproductiva corresponde al cortisol, al estradiol y la progesterona. Todos estos esteroides derivan del colesterol, por lo tanto, si no tenemos una buena nutrición y el índice de colesterol está alterado, tampoco vamos a tener una conversión enzimática adecuada tanto para el cortisol, estradiol y progesterona, ¿ya? Tenemos aminas, que en realidad hay otros representantes hormonales que no tienen que ver directamente con la función reproductiva, por eso no la vamos a analizar. El hipotálamo, solamente recordar que es aquella estructura que produce GnRH, ¿ya? Muchas veces la somatostatina puede inhibir el crecimiento de esta, ¿ya? Pero es importante en la funcionalidad reproductiva porque va a través de funcionamientos neuronales, ¿cierto? Activar la adenopófisis y todo esto que ya hemos ido conversando anteriormente, ¿ya? Ahora, los ovarios, como les decía, en estas especies también tienen una característica de ser una glándula mixta. ¿Y por qué glándula mixta? Porque tiene una función endocrina y exocrina. Dentro de la función endocrina, producen varias hormonas, como la mencionamos hace un rato. Por un lado, los estrógenos a través del crecimiento folicular, que le da esta estimulación y manifestación de celo y el comportamiento de celo a las especies. Por otro lado, cuando se forman los cuerpos lúteos, el cuerpo lúteo, una vez que madura, a partir del 5.º día de formación, genera o produce progesterona, que va a ser el feedback negativo hacia el hipotálamo, y la otra hormona es la inhibina, que es cuando ya hay un exceso de crecimiento folicular, ¿cierto? La inhibina se activa para producir un feedback negativo hacia la FSH. Entonces bloquea la FSH y comienza a crecer, ¿cierto? Por estímulo de la GnRH, la LH, que va a dar posteriormente paso a la ovulación, ¿ya?
El útero, en el caso de las cerdas, bueno, es bien accidentado, por decirlo así, ¿cierto? Muchos pliegues, y también, al igual que en otras especies, produce hormonas importantes, como son la prostaglandina F2-alfa, que es de acción luteolítica para el caso en el cual no haya reconocimiento de preñez, ¿ya? Aquí está exactamente lo mismo que hemos ido hablando anteriormente, los feedback positivo, negativo, etcétera, y cómo la acción de las gonadotrofinas, tanto FSH y LH, tienen acción directa sobre, en el caso de la hembra, los ovarios, y en el caso de los machos, las gónadas para producir también espermatozoides, ¿ya? Entonces, estos feedback ya los tenemos entendidos, ya los sabemos, ¿ya? Y los cambios hormonales que se van generando a partir de los distintos ciclos, tenemos alzas de FSH en principalmente la fase estrogénica, proestro, estro, y en el estro es cuando domina la LH porque es cuando va a ovular, y posteriormente tenemos una fase mucho más larga de actividad transgénica, ¿ya? De la progesterona, que en el caso de que exista gestación, la progesterona va a estar constante hasta el final de ella, hasta el final de la gestación. Y a partir entre el final del segundo y tercer mes, la placenta va a madurar y también va a producir progesterona placentaria, que va a ayudar al cuerpo lúteo a mantener una progesterona mucho más estable para la mantención de la gestación, ¿ya? Ahora, cuando estamos en ciclo en donde no hay una fase luteal, ¿ya? Nosotros podemos medir la progesterona, y la progesterona va a estar presente en una cantidad no mayor a 2 nanogramos por decilitro, ¿ya? Y en estado de preñez podemos tener hasta 9, máximo 10 nanogramos por decilitro. Después, si tenemos sobre 12 nanogramos por decilitro, un exceso de progesterona, no es que nos quedemos tranquilos y digamos, oye, tenemos una cantidad increíble de progesterona y por lo tanto la gestación está súper asegurada. Eso no necesariamente es así, porque muchas veces la excesiva cantidad de progesterona detectada es sinónimo, o digamos, se podría considerar como un problema de placentitis, ¿ya? Y por lo tanto riesgo en la preñez. Ahora, si no hay gestación, no hay reconocimiento fetal por parte del interferón tau, ¿ya? No hay implantación tampoco el día 17, y por lo tanto, al no existir este reconocimiento, las glándulas el próstata va a directamente atacar el cuerpo lúteo, lo lisa, y ese cuerpo lúteo disminuye su producción de progesterona al balancín, y comienza a aumentar el estrógeno y entramos en un nuevo ciclo, ¿ya? ¿Cuáles son las etapas del ciclo estral? En el caso de la hembra porcina tenemos el proestro, que dura aproximadamente 2 días, y en el proestro hay cambios conductuales, ¿cierto? Hay seguimiento del macho, hay mayor contacto, hay búsqueda, vocalizaciones, etc. Y luego viene la fase del estro, que es el lugar donde va a ovular, dura entre 2 a 3 días. Luego viene el metaestro, que dura entre 1 a 2 días, y posteriormente viene la fase del diestro, que es la fase luteal, que es la más larga, entre 14 y 16 días. La ovulación ocurre entre 35 o 45 horas de iniciado el celo. Por lo tanto, el mayor éxito que podamos tener mediante una inseminación artificial o encaste o monta natural no es al principio del estro, sino que es desde la mitad hacia casi el último. Es decir, si estamos dentro de los 2 a 3 días que dura, generalmente el primer día no va a ser el mayor día que vamos a tener la mayor tasa de ovulación, sino que va a ser principalmente más enfocados a los últimos 2 o 3 días, ¿ya? Bueno, ahí hay algunas descripciones. En el proestro, como les dije, es una fase que dura 2 días, y es una fase en donde hay cambios más bien de comportamiento
y etológico. Ya comienzan las hembras a montarse entre sí, sin aceptar necesariamente al macho. ¿Ya? Se comienzan a ver signos externos, también enrojecimiento y edema vulvar, con aumento de secreciones por la actividad estrogénica. ¿Ya? Algunas hembras pueden llegar hasta 5 a 7 días. ¿Ya? Y se incrementa esta acción estrogénica y da como resultado los a preparar para la recepción, ¿cierto? A través de la tumefacción característica de la vulva de la hembra. Luego viene el estro, que dura también entre 2 a 3 días. Aquí sigue esta inflamación y edematización de la vulva, y muchas veces se pueden presentar secreciones de tipo transparente en las comisuras de las vulvas. La hembra generalmente gruñe con frecuencia, comienza a disminuir el consumo voluntario, se demuestra mucho más inquieta, a veces puede ser agresivo, y generalmente da positivo al reflejo de cabalgamiento o inmovilidad, que ya lo vamos a ir viendo cómo es, que son la gente que trabaja en las maternidades y se encarga de detectar celo. Entonces posiciona sus manos sobre la pelvis de la hembra y la hembra se queda quieta en una actitud de recepción. Y eso quiere decir que ya está receptiva para la monta o inseminación artificial, que lo ideal es que se realice entre 26 a 30 horas de haber comenzado el celo, que es la fase mucho más importante en donde se realiza el apareamiento o la inseminación artificial. Luego viene el metaestro, que es la fase que dura alrededor de 7 días, en el momento en donde se organizan la formación de los cuerpos lúteos y comienza la producción de progesterona, y el diestro, que es el que dura más, un cuerpo lúteo. Si no ocurre la gestación, se realiza este cuerpo lúteo, disminuye la progesterona y se inician nuevos ciclos. La ovulación, en el caso de las cerdas, son de 12 a 20, pero estas se pueden ver aumentadas con el manejo del flatting, como les decía. La duración de la fase folicular, máximo 5 o 7 días. Diámetro del folículo ovulatorio, cuando va a ovular, y eso ustedes lo pueden ir viendo haciendo seguimiento ecográfico. Los folículos preovulatorios miden entre 8 a 10 milímetros, ¿ya? Y el diámetro folicular máximo durante la fase luteal son de 5 a 6, ¿ya? ¿Cómo se conforma un núcleo genético? Antes de seguir, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Profe, tengo una ¿Sí? duda. Usted habló de las tasas en delante de las cerdas domésticas en comparación a las del jabalí. Sí. Eh, ¿No será también que es diferente por el tipo de producción? Porque se supone que el jabalí es un animal más silvestre, o no tiene nada que ver con eso. Eh, Principalmente tiene que ver con los índices de prolificidad. ¿Ya? Si bien son especies que prácticamente son muy similares filogenéticamente, pero los rendimientos son distintos. Entonces, hablamos de prolificidad. Aparte que, en cierta forma, los cerdos actualmente, o el cerdo doméstico, tiene un manejo genético. Ahora, no quiere decir que sean ciertos organismos genéticamente modificados, ni mucho menos, sino que son un manejo genético en base a selección por progenie. Entonces, generalmente todos los animales que tienen una alta prolificidad son el resultado de esta selección por progenie, que uno va seleccionando reproductores en base a, por ejemplo, a aquellos que tienen mayor cantidad de cerdos por parto, los que tienen mejor actitud materna o habilidad materna, los que tienen mayor conversión alimentaria. Y esos son parámetros que desde el punto de vista genético se conocen como heredabilidad. Y en conjunto muchos factores de repetibilidad también, que son los que se van perpetuando en la especie. Entonces, ¿a qué obedece eso? Principalmente a un manejo de selección genética, ¿ya? No tanto al tema del medio ambiente en el cual están, porque si fuera por eso, por ejemplo, los jabalíes son mucho más rústicos.
¿ya? Ellos pueden desarrollarse de mejor forma en ambientes desfavorables en comparación al cerdo. Pero desde el punto de vista reproductivo, tiene que ver más que nada con el mejoramiento genético por la selección de la progenie que se ha hecho durante todo este tiempo. No sé si respondo a su pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Ya? Bueno, eh, el núcleo genético, entonces, en un plantel está conformado por varios individuos. Primero que todo está el macho o el berraco celador, que es un macho, déjenme avanzar un poquito para ver algunas cositas, ya. Déjenme acá, ya, ahí lo vamos a ir hablando después de forma separada. Pero tenemos el macho o el berraco celador, eh, que es un macho vasectomizado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Por lo tanto, tiene funcionalidad testosterónica, pero la vasectomía, por lo tanto, no tiene la capacidad de poder, ¿ya? ¿Y para qué se utiliza el macho o el berraco celador? Se utiliza como un individuo para inducir el celo y sincronizar el celo de las hembras. ¿Por qué? Porque a través del contacto visual, olfativo y táctil que va a ejercer con la hembra, va a hacer que éstas entren rápidamente en celo una vez que fueron destetadas. Y una vez que las hembras comienzan a entrar en celo por acción del berraco celador, posteriormente se hacen las pruebas de cargamiento positivo, están receptivas, y este berraco se saca para posteriormente traer al macho reproductor o realizar la inseminación artificial a través del semen que se obtiene del macho reproductor mediante procesos de dilución. ¿Ya? Para eso sirve el berraco celador. Por otro lado, tenemos el macho reproductor, que es un macho con genética externa para evitar los problemas de inbreeding, ¿cierto? De consanguinidad. Y es un macho que permanece en el plantel durante 1000 días, es decir, 3 años, y posteriormente a ese índice se hace la tasa de reemplazo del macho para evitar justamente estos problemas de consanguinidad. Y por otro lado tenemos las hembras, que van a ser los vientres, que son aquellas que todas las hembras que nacen, ¿cierto? Se catalogan directamente a través de sus condiciones fenotípicas y posteriormente van a conformar el futuro núcleo o vientres de reemplazo, más que van a esperar la madurez sexual y posteriormente se van a unir, ¿cierto?, a las madres o los vientres que ya conforman este plantel porcino, ¿ya? Los vientres o hembras de primer parto en adelante, ¿ya? Son aquellas que componen entre el 60 al 70% del criadero y están dentro del criadero hasta el séptimo parto. Después del séptimo parto, tiende a disminuir bastante la fertilidad y también disminuyen las actitudes maternas. Por lo tanto, también disminuye la producción láctea y la calidad de leche, y es por eso que se tienen hasta el séptimo parto. Lo importante es separar jóvenes de adultas. Estas hembras consumen una ración diaria de entre 2 a 2,5 kilogramos gestantes, y se le da una alimentación restringida hasta el día 90 de preñez. Y luego del día 90 se aumentan los planos nutricionales, aumentando a 1 kilo diario, e inclusive después los últimos tercios de gestación prácticamente se alimentan ad libitum. ¿Por qué? Porque la mayor demanda de peso, de crecimiento de los cerditos ocurre hacia el último tercio de gestación. Los primeros tercios de gestación no son tan demandantes, por lo tanto, no se requiere de una alimentación altamente de calidad y en cantidad, ¿ya? Ahora, lo importante es que el manejo reproductivo sea adecuado. Entonces, la idea es que estas hembras se haga el manejo de sincronización de celo y se pueda detectar lo más rápido posible la gestación. Ahora, generalmente para detectar gestación uno utiliza un ecógrafo, ¿cierto? A partir del día 28 o 30, y podemos observar signos ciertos de gestación, como es lo que aparece aquí abajo, ¿cierto? Si observamos, por ejemplo, o podemos
¿cierto?, ecografiar el ovario, es muy probable que veamos cuerpos lúteos, pero el que veamos un cuerpo lúteo no necesariamente quiere decir que estamos en gestación, porque podemos tener una fase luteal. Eso tiene que ir acompañado de signos ciertos de gestación, que son la observación de las vesículas embrionarias, que es lo que aparece acá abajo, ¿cierto?, que es lo que estoy delimitando, que se caracterizan por ser de estructura anecogénica, porque están con líquido, y dentro de esa estructura anecogénica vemos una estructura hipoecogénica con respecto al estroma o al tejido uterino, que es el indicativo de que efectivamente hay una masa que corresponde al desarrollo embrionario. Pero eso se lo podemos hacer a partir del día 28, día 30. Ahora, lo ideal es hacerlo rápidamente. Mientras más precoz detectemos la preñez, es mejor para los índices productivos. Entonces, muchas veces, si queremos detectar preñez temprana, o si es que no hay preñez temprana, lo podemos detectar al día 21, ya nuevamente con el ingreso del berraco celador. Si es que las hembras no quedaron gestantes, es muy probable que se vuelvan a sincronizar en celo. En cambio, si quedan gestantes, no van a tener ninguna reacción frente al estímulo del berraco celador. ¿Y por qué al día 21? Porque es el día en el cual se repite nuevamente el celo. No olvidemos que el celo dura 21 días. Las chanchillas, por otro lado, ellas alcanzan su pubertad entre los 6 a 8 meses, ¿ya? Y como les digo, si bien a los 6 y 8 meses ya están con una funcionalidad reproductiva, eso no quiere decir que estén aptas para ser madres, porque también hay parámetros que tienen que ver con la condición corporal. Por lo tanto, el hecho de que esté ovulando no es indicativo de que esté apta para la producción. Es por eso que estas hembras comienzan a ovular entre los 6 a 8 meses, pero nosotros comenzamos la actividad reproductiva al segundo celo, cuando estas alcanzan una cantidad de 150 kilogramos y con un espesor de grasa dorsal de 2 centímetros, que eran 20 milímetros, 2 centímetros. ¿Ya? Se alojan en corrales selectivos, máximo corrales que almacenan 10 hembras, y con enriquecedores ambientales, porque hay mucha manifestación de estereotipias o conductas estereotipadas en los cerdos, cuando no hay enriquecimiento ambiental y comienzan a morder los barrotes, etcétera, que son expresiones estereotipadas como respuesta a un estrés. Entonces, muchas veces el estrés, ustedes saben de que produce un aumento de cortisol y ese cortisol bloquea la producción del funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis. Por lo tanto, no hay manifestación de celo. Entonces, para evitar eso, lo ideal es que se almacenen de forma gregaria, máximo 10 hembras, que no existan dominancias, para que no exista un efecto inhibidor tampoco del celo. Y también que por ser animales gregarios tengan, ¿cierto?, este comportamiento de desarrollo gregario normal, ¿ya? Y no se vean estos comportamientos inhibidos y por lo tanto que se eviten que se desarrollen estos procesos de estrés. Ahora, si las hembras no presentan celo durante los primeros 170 días, se deben inducir el celo. Y la inducción del celo se puede hacer directamente a través del berraco celador o bien inducir el celo mediante métodos hormonales, que son en base a el uso de progestágeno o también el uso de benzoatoestradioles, etc. ¿Ya? Bueno, el berraco celador se mantiene durante 15 minutos, ¿ya? Y lo ideal es que ustedes puedan medir el porcentaje de fertilidad del plantel, que debe ser dentro del 90%, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden influir en el inicio de la pubertad? Pueden influir la raza, la estación del año, la exposición al berraco, el confinamiento y las manifestaciones de estrés que este genera, la nutrición por el efecto del flattening y la sanidad, obviamente, ¿ya? Y como les decía, la condición corporal adecuada es para enfrentar un escaste. La valoración se hace en base a la valoración visual, y debería posicionarse entre 2 a 3
o 2,5 a 3 de condición corporal en una escala británica de 1 a 5. ¿Cuáles son los signos del celo? Que estas están haciendo celo. Son principalmente el reflejo del cabalgamiento positivo, la inmovilidad de la hembra frente al macho, la edematización de la vulva, la disminución del apetito, un incremento en el mucus vaginal, que tiene que ser obviamente transparente, porque si es de otra coloración es muy probable que sea algún grado de metritis o endometritis. Un aumento en la frecuencia de orinas y en la monta entre hembras. ¿Ya? Ahora, por el contrario, ¿cuáles son los factores que influyen en la tasa de ovulación? Porque podemos tener una manifestación de celo, pero no necesariamente una ovulación, o puede ser que la ovulación sea baja. Lo que mayormente buscamos es que las tasas de ovulaciones sean altas para que sean mayormente prolíficas. Principalmente de la edad adulta, de las edades. Las hembras adultas, me refiero, generalmente chanchillas producen alrededor de 15, 12 a 15. Por lo tanto, las chanchillas siempre la prolificidad es más baja. ¿De qué también va a depender en la tasa de ovulación? Del manejo del flatching, que es este manejo nutricional que hemos estado conversando, y también el cruzamiento entre razas, que generalmente las razas blancas tienden a ser mucho más prolíficas que las razas que son como los Hampshire, que son razas más oscuras. ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ya. Ahí parece que hay algo. No, ya, súper. Son las 12:10. ¿Les parece un break de 10 minutos? Ya. A ver, déjenme ver bien la hora. Son las 12:05. A las 12:20 nos juntamos nuevamente, ¿sí?
Ya. Les comentaba entonces acerca del manejo nutricional que tenía que ver con las prolificidades de estas especies, ¿ya? En el estudio que tienen ahora ustedes, en la evaluación nutricional del estrés y cómo el flatulence incide en los índices reproductivos tanto de cerdas mestizas, nulíparas y primíparas. El resumen de este trabajo fue que en los últimos años se han implementado diversas tecnologías en la actividad porcina a fin de mejorar los sistemas y técnicas de crianza. El objetivo principal de esta investigación fue la evaluación del efecto del estrés nutricional a través del flatulence o fluting en los índices reproductivos de cerdas mestizas nulíparas, es decir, las que nunca han parido, versus las primíparas. Se utilizaron 16 cerdas mestizas, 8 nulíparas o chanchillas y 8 primíparas de primer parto que fueron distribuidas en 4 tratamientos con 4 repeticiones y una cerda por repetición. El modelo experimental que se utilizó fue el diseño complementario al azar con arreglo factorial, considerando el número de partos, el efecto del fluting y distintas variables que fueron evaluadas según la función reproductiva. ¿Ya? Bueno, se hizo una dieta de alimento balanceado en etapa de gestación y para la dieta se utilizaron insumos en base a la conformación con maíz, sorgo, afrecho de trigo, soya, lisina, sal común, premix y un secuestrante de micotoxina. ¿Ya? Dentro de todo este parámetro evaluativo se designaron 4 grupos, los T1, T2, T3 y T4. Dentro de los T1 teníamos cerdas nulíparas con fluting y cerdas nulíparas sin fluting. Y en el T3 teníamos cerdas primíparas con fluting y cerdas primíparas sin fluting en el caso del T4. ¿Cuáles fueron los parámetros que se analizaron en estos diversos tratamientos? Fueron la presentación de celos, en cuántos días se presentaban los celos aproximadamente, el tamaño de camadas según el número de lechones, el intervalo de destete parto, ¿ya? Es decir, desde que se destetaban hasta que posteriormente se volvían a encastar, que generalmente los índices óptimos son de 5 días, y los pesos vivos de la camada, el peso promedio del lechón al nacimiento y la mortalidad durante la fase de lactancia. Entonces, vamos a evaluar el tratamiento 1 y el tratamiento 2. El T1, que eran cerdas nulíparas con fluting, versus las mismas cerdas nulíparas también que nunca habían parido, pero, o sea, claro, pero sin fluting. Entonces, ambas eran nulíparas, el T1 con fluting y T2 sin fluting. ¿Cuáles fueron los parámetros que se fueron observando? La presentación en celos, generalmente en ambas tratamientos era de 21 días. Y eso responde al ciclo productivo de las cerdas. Por lo tanto, no hay mayor variación con respecto a eso. Sin embargo, en el tamaño de camadas sí existió una variación en donde la media, de acuerdo al número de lechones, en hembras con fluting, era de 11,25% versus el 8,25% en el caso de las que no tenían fluting. Eso quiere decir que el postulado que hablábamos hace un rato acerca de que el fluting mejoraba la tasa ovulatoria y por lo tanto aumentaba la prolificidad expresada en número de lechones por camada, sí es efectivo con el fluting. Por lo tanto, sí tiene una incidencia directamente en la prolificidad. Con respecto al intervalo de destete cubrición o destete encaste, ya en el caso de las hembras que tenían fluting, generalmente el promedio de día era de 6 días y en el caso de sin fluting, 5 días. Es decir, presentaron celo anticipado aquellas hembras que estaban sin fluting. Ahora, eso no es tan significativo porque si bien tenemos un intervalo de diferencia de un día, estamos dentro del intervalo de este parto normal. Ahora, ¿por qué es muy probable que las cerdas que no hicieron fluting presentaron celos antes, anticipados, que es lo ideal?
es por el número de camadas. ¿Por qué? Porque al tener menor cantidad de cerdas, por lo tanto la lactancia también y el estímulo de lactancia también no es tan fuerte como en el caso de aquellas que tienen mayor número de lechones. Y ustedes saben que el efecto de amamantamiento inhibe la presentación de ciclo. Entonces, es la razón por la cual se vio esta pequeña diferencia, pero no es tan significativo. Si hubiésemos tenido una diferencia de 10 días, 8 o 10 días, sí, obviamente habría sido bastante significativo. Y a lo mejor ahí podríamos haber utilizado algún elemento hormonal, como una gonadotrofina coriónica equina para efecto LH o humana para aumentar las tasas ovulatorias. Pero en este caso no era tan significativo. Con respecto al peso vivo de la camada, en cuanto a kilogramos, aquellos que nacieron de hembras con flatching, el peso de camada fue de alrededor de 14.02 kilos versus 9.83 kilos aquellos que eran sin flatching. Por lo tanto, también el flatching tiene una incidencia directamente, no solamente sobre la tasa ovulatoria, sino que es mayor viabilidad de peso de camada, peso vivo. Y peso promedio del lechón también fue significativamente superior a aquellas que habían sido con índice de flatching versus aquellas que no tenían flatching, ¿ya? La mortalidad en lactancia, ¿ya? El porcentaje de mortalidad de lactancia, hembras con flatching, fue el porcentaje, aquí señala que fue 16,88%, y el porcentaje de hembras sin flatching fue de 12,5%. Es decir, la mortalidad del porcentaje de lactancia fue menor en hembras sin flatching. Pero eso no necesariamente quiere decir que el efecto del flatching tuvo una incidencia, sino que muchas veces ese es un parámetro que obedece más bien a un tema de manejo, cuando no se homogenizan muy bien las camadas. Obviamente, una hembra que tiene mayor cantidad de lechones tiene que tener también la capacidad de generar mayor cantidad de leche y que las glándulas mamarias también tengan mayor funcionalidad. Entonces, muchas veces eso no se da siempre. Entonces, ahí hay manejos que ya entra en la parte de producción porcina, y seguramente lo van a ver más adelante, que son el manejo de camadas compartidas, destetes temporales, etc. ¿Ya? Entonces, eso no es yo creo que no fue un indicativo tan exacto a la hora de medir esto. ¿Ya? Y la otra evaluación era en cerdas primíparas con flushing, en cerdas, es decir, que ya habían parido con flushing, y aquellas que habían parido también, pero sin flushing. Y podemos ver que la presentación de celo también fue muy similar. El tamaño de camada fue superior en las hembras que sí habían recibido flushing. El intervalo de de cubrición fue más tardío, fueron más días en las hembras con flatching versus las hembras sin flatching, pero aquí es más significativo. Y esto quiere decir que hay un efecto mayor de amamantamiento, y es muy probable que así sea, porque no olvidemos que las hembras que ya son primíparas tienen mayor cantidad de camadas o de individuos por camada, son más prolíferas. ¿Ya? En las hembras también los kilogramos fueron menores en hembras que sí habían recibido flatching, y esto es indicativo y quiere decir que efectivamente debemos regular, si bien mejoramos aspectos reproductivos, pero hay que regular los tamaños y la homogenización de las camadas, ¿ya? Sin embargo, en las hembras con peso promedio del lechón al nacimiento, perdón, la mortalidad de lactancia fue mayor en las hembras sin flatching que en las hembras con flatching. Y aquí existe un cambio, ¿ya? Y obviamente aquí sí tiene que ver la importancia del flatching, o sea, más que nada en el manejo de las hembras que ya tienen la experiencia de haber parido. ¿Ya? La mortalidad de hembras fue, en el porcentaje de lactancia, perdón, fue mayor en hembras sin flatching
Y ahí difiere un poquito del resto. ¿Ah? Pero todo lo que son las evaluaciones de las camadas, los pesos promedio y las mortalidades, yo diría que en este estudio, si bien se seleccionaron como índices de parámetros, manejo que más la homogenización, la cantidad de glándulas mamarias funcionales, etc. Pero para efectos cero, el hecho en el intervalo de este T tiene que ver, y por lo tanto se evidencia la diferencia entre aquellas que tienen un manejo de protein versus las que no, ¿ya? Ahora, esta prolificidad depende de la raza, edad, días posparto, nutrición, medio ambiente y el berraco. Como ya señalamos en el núcleo genético anteriormente, también hablamos del berraco. El berraco en este caso, su madurez zootécnica la obtiene a los 12 meses y permanece solamente 1000 días o 3 años dentro de lo que es el plantel. Por lo tanto, tiene una tasa de reposición bastante acotada y generalmente a medida que van pasando los meses va alcanzando su madurez zootécnica, la cual llega a máxima expresión a los 12 meses. Pero a partir de los 7 a 9 meses comienzan los manejos reproductivos, se comienzan a evaluar los estándares de líbido también, y entre los 7 a 9 meses debería presentar 2 saltos por semana, entre los 9 a 11 meses 3 a 4 saltos por semana, y ya a partir de los 12 meses 4 a 6 saltos, pero con un servicio eficaz al día. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar en los reproductores? Evaluación morfológica, evaluar los aplomos, la locomoción. Los aplomos me refiero principalmente a la conformación de los miembros, tanto anteriores como posteriores, que no tengan alteraciones en los aplomos, que no tengan daños, ¿cierto?, de cojeras, que tengan una buena movilización. Evaluar los genitales también, testículos que sean con buen tamaño de perímetro testicular, porque a medida que tenemos mayor parénquima testicular, vamos a tener mayor viabilidad espermática. Revisar que no existan adherencias, estructuras fibrosas, el prepucio que también no tenga problemas de inflamaciones, que se pueda exteriorizar fácilmente el pene, ¿cierto? Evaluación sanitaria, obviamente, determinación de los líbidos y la determinación de la calidad espermática mediante pruebas tanto macroscópicas y microscópicas. ¿Y a qué me refiero? A pruebas macroscópicas y microscópicas, principalmente la observación y la descripción del color, ¿cierto? El pH del semen y posteriormente también una evaluación microscópica a través de la observación de la concentración espermática, movimientos progresivos y también fijación de espermatozoides para la observación de alteraciones morfológicas, ¿ya? Las características del eyaculado también es importante. Generalmente el volumen eyaculado ideal son de 300 ml con una concentración espermática de 95 elevado a 9 espermios. Una vez que se obtiene el semen, se pueden usar técnicas de conservación de estos a través del refrigerado. Hay que tener ciertas consideraciones como una buena calidad del semen y una dilución que se realiza principalmente la primera media hora de una vez que este ha sido extraído, y la dilución óptima es de 1 a 10, descendiendo la temperatura de 37 a 15 grados Celsius en 3 a 5 horas para conservarlo en condiciones anaerobióticas. Las características del eyaculado normal, en el caso del cerdo, ¿cierto?, está compuesto por una fracción preespermática que representa el 5 al 20% del volumen total, ¿ya? Luego la fracción espermática, que representa el 30 al 50% del volumen y es lo que mayormente encontramos las concentraciones espermáticas, y la fracción posespermática, que está compuesta entre el 40 al 60% del volumen, ¿ya? El berraco celador, como les decía, también forma parte del núcleo genético, pero es vasectomizado, ¿ya? Las montas, una vez que son expuestas a la sincronización a través del berraco celador o métodos farmacológicos, las montas van a depender de
de la categorización. Por ejemplo, en el caso de las chanchillas, ellas requieren de 3 servicios, o 3 montas una vez que ellas hicieron celo. Y una vez que se detecta este celo, la primera monta se realiza AM, luego se hace una segunda monta PM y al día siguiente se vuelve a repetir una monta AM. Es decir, sistema AM, PM, AM. Ya sea monta o inseminación artificial. En aquellas hembras adultas que ya han parido anteriormente, se realizan solamente 2 servicios. Y estas montas son AM. Son el día que presenta, se genera una inseminación o monta en la mañana y al día siguiente en la mañana. Y aquellas hembras que repitieron celo y que podemos captar tempranamente a través del uso del berraco celador, se utilizan 3 servicios, AM, AM y PM. Es decir, el primer servicio se realiza en la mañana, al día siguiente se realiza en la mañana y se repite el segundo día durante la tarde. ¿Ya? Bueno, el ciclo reproductivo de un plantel está conformado entonces por el macho reproductor. El macho reproductor generalmente produce, ¿cierto?, encasta o se hace inseminación. Posteriormente se da la gestación, lactancia, iniciación, levante, cría, recría, que es el ciclo de crianza-reemplazo, y algunos, a partir de la lactancia, se van como crianza, engorda y sacrificio, como preinicio, iniciación, levante, engorda y sacrificio, y el resto, las que quedan en azul, se van como constituyente del núcleo productivo, que vendrían siendo las madres y los futuros vientres que van a existir. ¿Ya? El crecimiento y desarrollo corporal, desarrollo físico y reproductivo, entonces tenemos por un lado la hembra, que tiene un nacimiento, ya a los 100 kilos se realiza o se llega a la pubertad, comienza la ovulación, los números de óvulos van a depender de acuerdo a todos estos componentes que ya hablábamos anteriormente de la madurez zootécnica, el flushing, etc. Pero por otro lado también tenemos el nacimiento de los machos, que va a alcanzar prácticamente a los 12 meses, una buena calidad espermática, y para ello depende también de las condiciones de la genética, las condiciones de fertilidad. Una vez que tenemos la maduración espermática del óvulo, se genera la fecundación, obviamente. Esto tiene que ver con la tasa de fertilización, evitar las mortalidades embrionarias, ya sea por reabsorción, por problemas de enfermedades directamente que tienen que ver con de producción de progesterona por parte del cuerpo lúteo. Luego vemos la cantidad de nacidos totales, que es importante, los nacidos vivos, los que paren muertos, también importantes se anotan, pero lo más importante es el porcentaje de destetado, porque podemos tener una alta prolificidad, pero si los porcentajes de destete son bajos, no sacamos mucho con tener tanto índice reproductivo bueno. Por lo tanto, las mortalidades a los destetes pueden variar, y unas de las causales pueden ser, por ejemplo, una baja calidad en calostro, ¿ya? Entonces, generalmente para que tengamos una buena calidad calostral, tenemos que tener una buena y excelente plano nutricional dentro de los últimos tercios de gestación, tanto en calidad como en cantidad, ¿ya? Y bueno, eso va a ser y va a demarcar el éxito reproductivo. Dentro de las biotecnologías reproductivas tenemos la inseminación artificial, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de la inseminación artificial? Es que tenemos una disminución en el número de berracos, utilización del berraco de mayor valor genético, podemos hacer mayor producción de lotes que sean mucho más homogéneos, ¿ya? Podemos obtener un mayor número de descendencia de un determinado progenitor, reducir los riesgos de transmisión de ciertas enfermedades que tienen que ver con los manejos reproductivos, y se reduce la entrada de animales portadores de enfermedades de otro plantel. Se controla además la calidad espermática de los sementales, y podemos también seleccionar, generar un valor genético
extremadamente alto con respecto a la monta natural, ¿ya? Para realizar la inseminación artificial, primero tenemos que hacer una buena selección de las cerdas, que éstas puedan oler, oír y ver a un berraco, ¿ya? Una excelente asepsia a nivel vulvar, identificar la dosis de semen, registrar las informaciones, ¿ya? Utilizar catéteres de inseminaciones lubricados con vaselina, una buena técnica, ¿cierto? Y generalmente insertar la dosis de semen, vaciar el contenido en forma lenta durante 4 a 5 minutos. ¿Ya? Eso es importante para luego retirar el catéter de forma suave a favor del movimiento de la aguja del reloj. ¿Por qué? Porque recordemos que es espiralizado el cervix. ¿Ya? Bueno, una vez que ya tenemos toda la inseminación artificial, que la hemos hecho y ya la hemos ido conversando, ¿cierto? Vienen los periodos de gestación, los primeros estadios son la preimplantación, que ocurre dentro de los primeros 5 días, y posteriormente ya el blastocisto se implanta directamente dentro de del útero, ¿cierto? De los cuernos. Y hay reconocimiento fetal, ¿ya? Luego se desarrolla, obviamente, bueno, aquí ustedes pueden ver, ¿cierto?, los eventos y las horas que transcurre cada uno de ellos, como el inicio de la ovulación, el transporte del óvulo al sitio de ovulación, la vida útil de los óvulos en el oviducto, la duración del embrión en el oviducto, la formación del blastodisco, la migración intrauterina, la elongación y la señal de estrógeno embrionario para el reconocimiento de la preñez a través del interferón tau, que ocurre entre el día 15 a 17 en promedio, y la implantación del trofoblasto en el útero, ¿ya? Los diagnósticos de gestación ya lo hemos conversado, la ecografía dentro de los 28 a 30 días se puede hacer visualización, pero la visualización obedece a signos externos, como son aumento de glándula mamaria, crecimiento abdominal, y por lo tanto tardaríamos demasiado. Lo mejor y lo más precoz es hacer la exposición al berraco, se la ahorra a los 21 días, en ausencia de gestación, obviamente va a demostrar celo, ¿ya? Bueno, una vez que ya está avanzado, ¿cierto?, en la gestación, tenemos que esperar que se desencadene el parto, pero en cierta forma, ¿cómo se desencadena? Recuerden que el parto obedece, o el inicio del parto, a la estimulación del cortisol fetal. Ya los fetos están más incómodos, cada contracción trae como consecuencia una disminución del aporte de oxígeno y por lo tanto comienzan a producir las adenocorticotróficas, ¿cierto? El aumento de cortisol sanguíneo. Ese cortisol va a ir a estimular directamente a las glándulas endometriales para que por un lado produzcan prostaglandina F2-alfa, la cual va a tener un efecto luteolítico sobre el cuerpo lúteo y se va a generar la luteólisis. Esa luteólisis va a hacer que el cuerpo lúteo se lise, desaparezca, por lo tanto baje la progesterona, y al bajar la progesterona los estrógenos comienzan a aumentar. Y este aumento de estrógeno va a producir un aumento en la secreción del tracto genital y mayor lubricación en la zona. Esta misma prostaglandina también va a producir, ¿cierto?, la estimulación de la relaxina, que va a traer como consecuencia el relajamiento de los ligamentos pélvicos. Pero todavía no se puede iniciar el parto porque aún sigue una cierta cantidad de progesterona circulante que viene de la placenta. Por lo tanto, el mismo cortisol fetal, a través de diversos mecanismos enzimáticos, quiebra, ¿cierto?, o interfiere la relación de progesterona placentaria, eliminándose completamente la progesterona, y esto hace que la cantidad de estrógeno comience a aumentar al doble. Este aumento de estrógeno también genera un aumento en las contracciones, aumenta la presión intrauterina y hace que los cerditos, en este caso los fetos, comiencen a avanzar, a posicionarse en el canal de parto, comiencen a avanzar hasta estimular la posición cervical. Y al ejercer una estimulación cervical, estimula al reflejo de Ferguson.
Ese reflejo de Ferguson, ¿cierto?, activa la neurohipófisis, la cual comienza a producir oxitocina. Y esa oxitocina ayuda mediante los estrógenos circulantes y receptores de estrógeno a que exista una máxima presión de contracción uterina para la contracción y nacimiento. Y posteriormente se desencadena el proceso del parto, que tiene que ver con la expulsión. Y por otro lado, la oxitocina también va a ayudar a, ¿cierto?, la receptoria a nivel de alvéolos mamarios para que aumente la producción láctea. Ahora, es importante tener en consideración que si bien nosotros hacemos sincronización de celo, para que todas presenten celo a la vez y se haga una inseminación y, de cierta forma, poder canalizar las fechas de parto, no necesariamente todos los partos van a ocurrir al mismo tiempo, porque van a haber distintos estadios, ¿cierto?, de desarrollo embrionario. Por lo tanto, la finalidad de hacer todo esto es que podamos incrementar el porcentaje de atención de partos. Ahora, como no tenemos, ¿cierto? Como no, no tenemos, como no hay una sincronía en el desarrollo embrionario, nosotros, ¿qué es lo que se hace? Se hace una inducción del parto. ¿Y cómo se hace esta inducción? Se realiza, ¿cierto?, entre el día 114 al día 116 de gestación. Y se inyecta prostaglandina F2-alfa, que es la hormona luteinolítica sintética, ¿ya? Generalmente una vez que se inyecta a 1 pulgada de la vulva con dirección hacia fémur, intramuscular profunda, y el 80% de las hembras va a parir a las 24 horas post-inducción del parto. Por lo tanto, entre el día 114 hasta el día 116, uno que hace toma la determinación de inducir el parto a la totalidad de las hembras. Es importante, sí, que esta inducción nunca se haga antes de los 111 días, porque si se hace antes de los 100 días, es muy probable que tengamos mortalidad embrionaria o una disminución en los porcentajes de nacimientos vivos. Se utiliza la prostaglandina sintética, que también es conocida como el Lutalize. Son 2 cc intramuscular a 2 pulgadas al lado de la vulva en dirección hacia el fémur, ¿ya? Inyectar dentro de las 72 horas, fechas previstas al parto, e insisto, nunca antes de los 111 días de gestación. Una vez que se hace este manejo, se van a presentar los signos del parto, que van a ir variando de acuerdo al tiempo, y de acuerdo a eso vamos a tener ciertas características. Ya faltando 12 a 24 horas para el parto, comienza a generar una producción láctea en forma de goteo amarilla, que es el calostro. La hembra comienza en la fase prodrómica del parto, es decir, con cambios conductuales desde el punto de vista etológico, aumenta la inquietud y el comportamiento de anidación. Ya faltando 6 horas, comienza a generar una mayor cantidad de secreción láctea, que no es leche, en realidad es calostro, porque el calostro después va a tener una cierta transición. Y luego, faltando entre 4 a 30 minutos para el parto y un aumento de la frecuencia respiratoria, ya cuando quedan 15 minutos a 60 minutos, hay una mayor inquietud, pero posteriormente se comienza a posicionar de forma lateral, ya se anida la hembra, y faltando 30 minutos, generalmente comienzan las contracciones, las rupturas de las bolsas, que generalmente lo ideal es que se rompa la primera bolsa y salga no transparente, porque si sale transparente es motivo de urgencia inmediata, porque se rompió el amnios. En este caso hay una ruptura del meconio principalmente, que es el alantoide, y se rompe con la función de eliminar ciertos los componentes del meconio. Y posteriormente viene el proceso del parto, que lo ideal es que vengan contracciones y que estas contracciones sean productivas y que no pasen más allá de media hora con contracciones improductivas, ¿ya? Pueden existir manejos de partos distóxicos. Las distocias generalmente están dadas por una estática fetal
incorrecta, inadecuada, y por lo tanto uno puede corregir la estática fetal a través de diversas técnicas, principalmente palpación. La oxitocina la podemos utilizar siempre y cuando no existan distosia, es decir, no exista dificultad de parto mecánica, porque generalmente si ustedes colocan oxitocina cuando no han corregido la estática fetal, lo podrían agravar. La oxitocina también va a tener resultados cuando tengamos niveles de estrógeno altos, sobre todo para las retenciones placentarias, que generalmente se pueden tratar con oxitocina, pero siempre y cuando estemos dentro de las 12 horas de iniciado el parto, después que se diagnosticó la retención placentaria 8 horas postparto, ¿ya? Por lo tanto, si es que ya pasaron más de 12 horas y no tenemos expulsión de placentas, pues en vez de utilizar oxitocina, utilizamos prostaglandinas, porque la oxitocina, insisto, no va a responder si es que no hay estrógeno circulante, ¿ya? Bueno, y por otro lado, una vez que nace el lechón, y esto ya es parte de producción animal, pero de todas formas lo vamos a mencionar, es importante principalmente la desinfección del cordón umbilical antes de la media hora y el consumo del 10% del peso vivo en calostro, ¿ya? Luego, el asunto de las vacunas inactivadas, vacunas vivas y atenuadas, que van a proteger contra ciertos elementos. Estos se pueden vacunar principalmente en las madres y también en algunas se colocan vacunas directamente en los cerditos para inmunidad. Pero lo más importante es la inmunidad calostral, que se obtiene a través del consumo del 10% del calostro, que son la primera línea de defensa, ¿cierto? Tanto IgM, IgA, IgG. Y la administración de hierro dextrano, porque la mayoría de los cerditos traen un problema con el hierro. Entonces, generalmente, para evitar las anemias ferroprivas, se inyecta hierro dextrano en cantidad de 200 miligramos por especie. Bueno, y eso logramos tener un correcto manejo tanto reproductivo y un éxito en la obtención de las camadas. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? En el chat al menos no. No hay dudas en el chat, ¿ya? Habladas, no sé si los alumnos querrán aprovechar la ¿Alguien? instancia de tu presencia. Libertad dice que no por ahora, profe. Ya, súper. Entonces, espero haya quedado claro. Una clase larga, pero creo que lo pudimos dar dentro del plazo establecido, así que, bueno, si no hay dudas, por mi parte, no queda nada más que agradecer. Alejandra, si necesitas las presentaciones, yo te las puedo enviar a tu correo para que las puedan subir sin Ya. ningún problema. Y aquí dando también respuesta a los requerimientos de los alumnos, no sé si estará Rodrigo, pero algunos alumnos también querían solicitar expresamente abordar otras especies que no se habían abordado, así que valioso tu aporte y también dando respuesta, Laura me parece que hizo la sugerencia, así que cumple también con abordar otras especies que son importantes también. Súper. Bueno, Y bueno, dio cumplimiento cabal prometido en el programa. Es que es una buena forma también de cerrar este ramo. Esta es la última clase del ramo, Giovanni, eso no te había comentado. mira, Con esto ya estamos cerrando el semestre. súper. Así es que, y lo terminamos de muy buena forma con una muy buena clase, Giovanni. No, agradecido, totalmente. Para mí, como te digo, siempre un agrado trabajar en conjunto y bueno, ya segundo año también que trabajamos ahí con Alejandra y la universidad. Así que muchas gracias por la invitación y yo les puedo enviar las presentaciones para que las puedan subir. Perfecto, ahí la subimos a la plataforma entonces. Súper. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias. Que tengan un buen